Bien, primero un gusto de saludarles a todos ustedes. Veo hermanos de diferentes lugares, no tan solo de Conchalí, sino también de Copiapó y también de la Quinta Región, donde nosotros nos congregamos. En realidad es un gran privilegio y quiero también expresarles desde ya mi gratitud a mis hermanos de Conchalí por la comunión que podemos tener en el Evangelio, la comunión que tienen conmigo en el servicio del Señor. Lo aprecio de verdad y en realidad en esta noche yo quisiera partir compartiendo con ustedes un tema que está en mi corazón eh, y que dice relación con uno de los 3 libros del Nuevo Testamento que tienen 3 capítulos. Yo pensaba, vamos a estar 3 noches juntos en la voluntad del Señor. Evidentemente, imposible poder cubrir todo lo que podríamos aprender de una de las epístolas, de las 3 epístolas del Nuevo Testamento que tienen 3 capítulos. Me refiero a la epístola de Tito. La epístola de Tito es una epístola bastante corta, pero que nos entrega muchísima enseñanza práctica en relación con la vida cristiana. De las 3 epístolas del Nuevo Testamento, pensé en algún momento estudiar la segunda de Tesalonicenses, que también tiene 3 capítulos, pero después pasé por la segunda de Pedro. Finalmente llegué a esta epístola pensando en que pudiera ser algo benéfico, sobre todo por el ambiente en donde se desenvuelve esta historia. Es una carta dirigida a una persona que está en la isla de Creta. En el año 63 más o menos de nuestra era, donde nosotros podemos apreciar la gracia de Dios actuando en medio de una sociedad pagana, como era la sociedad de esa isla, la isla del mar Mediterráneo, una isla que está muy asociada a Grecia a través de los años, pero en aquellos tiempos era una provincia de Grecia y donde parte una civilización más o menos en el siglo XVI antes de Cristo, la llamada civilización minoica. Es tal vez la más antigua de Europa, ¿ya? Y antes se conoció con el nombre de Candía, pero hay informes que nos dicen que de allí subieron los filisteos que fueron a colonizar la parte del sur de Canaán, esa parte de Filistea, donde estaban los filisteos. Y realmente ellos estaban en ciudades como las famosas ciudades de Gaza, Asdod, Ecrón, Ascalón y también la ciudad de Gat. Pero este arte minoico del cual procede, digamos, en esta isla, ahí tenemos había una diosa, ¿no? Era la diosa de las serpientes, ¿no? Proviene de allí. Ahora, ¿por qué estoy dando estos antecedentes? Porque así como había un grupo de creyentes, una iglesia en el primer siglo, allí en ese ambiente pagano, podemos decir que la iglesia en este momento también está en una cultura pagana, una cultura politeísta, una cultura donde hay muchos dioses, donde
realmente estamos en una situación de mucho peligro, porque el ateísmo es uno de los dioses. Cuando aquellas personas que dicen no creo en Dios, pero creen en la ciencia, según ellos dicen, y entonces ese es su ídolo, su Dios, o cree en la nada, o cree en que somos objeto de la casualidad. Eso es una creencia, y una creencia idolátrica, al igual que muchas otras con las cuales convivimos en el día de hoy. Y entonces, creo que es importante que analicemos esta epístola pensando en que el apóstol Pablo escribe a este creyente, cuyo nombre significa honorable, Tito, y ojalá que nosotros también en nuestra vida cristiana pudiéramos ser llamados como personas honorables, personas piadosas que buscan la gloria y la presencia de Dios en sus vidas, en sus acciones. Y por eso entonces que, así como los cristianos de aquel primer siglo, donde estaban en esta isla, ellos tenían que vivir en una contracultura, ir en contra de la cultura en la cual estaban inmersos, nosotros también. Y por eso entonces que tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios, para ir contra la cultura. Así somos los creyentes a través de los siglos. Ojalá nos sintamos partícipes de aquellos que por la gracia de Dios están luchando en una sociedad pagana como la que nos toca vivir. Ahora, las tres cartas pastorales, llamadas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y esta epístola de Tito, se dirigen a colaboradores del apóstol Pablo, ¿no? En su servicio a los creyentes, en su servicio pastoral. Y por eso entonces que entre estas tres cartas pastorales hay bastantes similitudes. Timoteo es exhortado a velar por la sana doctrina o por la sana enseñanza, o podríamos decir también la enseñanza saludable. Sana doctrina, enseñanza saludable. Y también el comportamiento en una sociedad totalmente opuesta a la verdad de las Escrituras. Tito debía velar por la conducta también de los creyentes. Y realmente si hay algo que destaca a través de toda esta carta, es lo que llamamos las buenas obras, la epístola de las buenas obras. En cada capítulo hay citas respecto de lo que corresponde la vida conforme a la piedad de una persona que ha experimentado el poder transformador de la gracia. Vamos a leer en el primer capítulo para avanzar y veremos hasta dónde podemos llegar. Mi propósito es hacer referencia al capítulo 1, especialmente. Luego, en el día de mañana, tal vez un énfasis en el capítulo 2 y el día viernes en el capítulo 3. Obviamente va a quedar mucho material para que ustedes sigan estudiando. Y yo me imagino que ustedes ya han leído, muchos de ustedes ya han leído más de alguna vez esta carta, ¿no? Es una carta práctica, pero es una carta en la cual nosotros somos estimulados a vivir de manera piadosa. Y vamos a hablar un poco más de eso. Pero dice aquí, en el capítulo 1 de Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Creo que aquí hay una expresión clave del propósito de esta carta, ¿no? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos, aún, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura de la palabra. Tenemos en primer lugar entonces a este siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, aquel que habla acerca de la verdad que es según la piedad, partiendo de la predicación del Evangelio. Aquí dice, en el versículo 3, a su debido tiempo, Dios manifestó por su palabra de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Partiendo por la predicación y la consecuente conversión de la persona, viene el precioso fruto espiritual, que es la piedad de aquellas personas que experimentan el poder transformador de la gracia de Dios. La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la semejanza a Dios. Es una obra espiritual efectuada por el Espíritu Santo que, al utilizar la palabra de Dios, genera una transformación, genera un cambio en la persona. Y entonces, la palabra de Dios, en primer lugar, efectúa la salvación y posteriormente se verifica en aquella persona salvada un crecimiento espiritual que se traduce en una vida piadosa. Dios desea que nosotros seamos personas piadosas. ¿Y qué significa eso? Centrados en Dios, buscando la semejanza al carácter de Dios en nuestra vida. Y entonces, inspirado divinamente, el apóstol Pablo, apela al testimonio de un cretense, al cual le llama un profeta. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses,
siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este hombre mencionado como profeta en realidad era un moralista pagano. Ellos lo tenían como profeta, los cretenses, aquella gente pagana. Pero este llamado Epiménides era un moralista del año 600 antes de Cristo. Era un filósofo. Le llama profeta porque, como digo, así lo conocían. Así era considerado por los cretenses. Pero ¿qué describe él mismo, este cretense? Describe lo que es la sociedad en Creta, el estilo de vida de las personas. Aquí dice, siempre mentirosos. Número 1. Número 2, malas bestias. Número 3, glotones, ociosos. Permanentemente, incesantemente, los cretenses eran mentirosos. Incluso la palabra cretizo, si a una persona en aquel momento se le llamaba un cretizo, era sinónimo de ser un mentiroso, un engañador, cretizo, un cretense. ¿Les suena conocido el ambiente? Un ambiente donde hay mentira, donde hay engaño. Son muy diferentes de los chilenos. ¿Es muy diferente la sociedad cretense que la sociedad chilena? Tal vez no, ¿no? Nos parecemos mucho. Una sociedad mentirosa, una sociedad corrupta, una sociedad engañadora. Así lo describe un cretense. A ellos, siempre mentirosos. Y luego dice, malas bestias. La palabra es cacosterión. Fieras peligrosas. Crueles. Crueles. ¿Se acuerdan cómo eran los filisteos que colonizaron justamente desde Creta, Israel? Eran personas crueles. Vivimos en una sociedad que desde pequeño los niños son crueles, se mofan, se burlan, dañan la integridad de otro niño, aún desde pequeñito, ¿no? Y así nos vamos desarrollando como personas crueles. ¿Qué cambio el que genera la obra del Espíritu Santo en una persona? La convierte en una persona piadosa. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Obviamente, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que desconocen el amor y la bondad de Dios, son personas que tal vez piensan que Dios es cruel, pero Dios no es cruel. Dios es bueno, es amoroso, es tierno. Y lo manifiesta justamente a través del mensaje maravilloso del Evangelio. Y luego describe aquí a estos cretenses, glotones, ociosos, gasteres, argos, literalmente vientres perezosos. Gaster viene de estómago, ¿no? Gástrico. Argos, ocioso, despreocupado. La práctica de el solamente engullir, recibir. Y esta es la sociedad en la cual nosotros también estamos inmersos. En esta sociedad nos toca vivir a nosotros, si somos de Cristo, para
ser totalmente diferentes. Una sociedad que lo único que espera es recibir, recibir, recibir y nunca dar, o lo menos posible. Qué contraste con aquel que ha conocido la gracia de Dios y que da, porque ha recibido del amor y de la gracia de Dios para disfrutar de una vida diferente en medio de una sociedad glotona y ociosa. Como estos bichitos asquerosos que me tocó conocer bien de cerca cuando íbamos a buscar a unos chicos en sus casas ahí en Batuco. Las garrapatas. Algunos de ustedes recordarán aquella familia en donde los niños jugaban allí afuera de la casita, arriba de un colchón, jugando con las garrapatas. Estos bichitos que chupan, 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 y están por reventarse todo el tiempo, ¿no? Porque lo único que saben es recibir, recibir, recibir. Y ya revientan de gordas. Así eran descritos los cretenses por un propio cretense. Nosotros tenemos que ser muy sinceros si somos chilenos. Yo no sé si todos los que están aquí son chilenos. ¿Habrá alguno de otro país por ahí, algún venezolano, no sé, o de otro de nuestros inmigrantes que nos visitan, ¿no? Pero qué triste es poder describirnos así. Somos, como lo describe este filósofo cretense, mentirosos, crueles, ociosos, egoístas. ¿Qué cambio cuando llega el Evangelio a aquella isla, no? El apóstol exhorta a Tito y a los hermanos que están allí y a través de él que se ocupen de una manera en que exhiban su vida piadosa, primero en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Y entonces, esta epístola contiene muchas cosas que todo y cada uno de nosotros como cristianos necesitamos saber, en primer lugar, para ocultar nuestra propia vida cristiana y luego para estimularnos a una vida piadosa. Y esto es lo que sucede cuando la escritura es leída y cuando también es aprendida de manera adecuada. Primero, lo que vamos a ver a través de la epístola es que se genera un sentimiento de seguridad absoluta en quien uno ha creído. En segundo lugar, un sentimiento de bienestar profundo, producto de la obra de la gracia de Dios en uno como cristiano. Pero también se genera un sentimiento de responsabilidad frente a aquellos que están primero más cercanos a nosotros, como nuestra familia, como nuestro vecindario, como la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Entonces, el interés principal es presentar la verdad según la piedad. Y ayuda a creyente a que sea amante de lo bueno. Una de las cualidades que debe exhibir un creyente maduro, porque aquí, a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, se está hablando acerca de las cualidades que debería tener ¿quién?
un anciano, ahí mencionado la palabra anciano, versículo 5, presbítero en griego, ¿no? Pero luego se habla de esta misma persona con el nombre de obispo, en el versículo 7, episcopos, obispo. ¿Mm? La misma palabra que en Hechos capítulo 20 se describe, o mejor dicho, la misma actividad que en Hechos capítulo 20 describe la función de aquellos llamados pastores, ancianos, obispos, pastores, que el Espíritu Santo pone para guiar a la iglesia local. Pero los creyentes los deben reconocer como personas maduras, como personas responsables, como personas que son un modelo, un ejemplo para los demás. Y por eso entonces que este es un tema muy delicado. En Creta había algo de deficiencia. Los creyentes necesitaban reconocer a aquellos hermanos cuyas cualidades son descritas aquí como cualidades de una persona confiable, una persona madura, una persona que exhibe a través de su vida personal cualidades para imitar, modelos de la Grey. Ahora, todos nosotros, los creyentes, debemos aspirar, seamos varones o damas, seamos jóvenes o más viejos, a aspirar a estas cualidades que tenemos aquí descritas, que se complementan con las que están en la epístola a Timoteo, porque describen a una persona piadosa, a una persona que vive en comunión con el Señor y que vive una vida ejemplar para la gloria del Señor. Todos y cada uno de nosotros debemos aspirar a esto. Obviamente, amante de lo bueno, dice aquí, amante de lo bueno. ¿Qué creyente no debería ser amante de lo bueno, no? En el capítulo 2 habla de mujeres que son maestras del bien, maestras del bien. ¿Mm? Y luego también en el capítulo 2 se habla de buenas obras. La carta a Tito está llena de expresiones respecto de las buenas obras. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la semejanza a Dios que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros. Entonces aquí tenemos ciudadanos de la isla de Creta, desde el punto de vista geográfico, pero ciudadanos del cielo, desde la perspectiva espiritual. Y la gracia de Dios que actúa en aquella isla del Mediterráneo es la gracia de Dios que también ha actuado en nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, y por eso entonces el Señor espera que nosotros, sujetándonos a la palabra, obedeciendo a la palabra, verdaderamente podamos exhibir una sociedad, una vida en esta sociedad que va en contra de la cultura, en contra de aquello que al Señor le desagrada. Y entonces vemos aquí a la iglesia en Creta también, o a las iglesias, porque seguramente había más de una iglesia aquí en Creta. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, dejó a Tito en Creta, el apóstol Pablo deja a este colaborador suyo para que corrigiese lo deficiente y estableciese la isla tenía varias ciudades y en cada ciudad seguramente había grupos de creyentes, grupos de personas convertidas, grupos de personas que habían experimentado el poder y la gracia de Dios, como vamos a ver después.
más detalladamente en el capítulo 2. Pero esta iglesia, o estas iglesias, son comunidades así llamadas terapéuticas, comunidades de vida sana, que ayudaban con su enseñanza sana al crecimiento espiritual de los creyentes, al crecimiento espiritual de la sociedad. Y entonces, este libro que tenemos, que es el manual de la terapia conductual de nosotros como creyentes, maravilloso, nos enseña a descansar, nos enseña a confiar, nos enseña a conocer a nuestro Dios y vivir en consonancia con sus propósitos. Voy a compartir ahora algo con ustedes. Ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver ahí o no? ¿Se ve? Alguien dígame, por favor. Está cargando la pantalla, parece. ¿Está cargando? Ya. Ahora sí. Ahora gracias. Se ve perfecto. Ahora sí, se aprecia la epístola, cuando dice la epístola de Tito, ¿sí? Ya. Mire, cada capítulo nos enseña una gran o diferentes verdades que dicen relación con nuestra vida cristiana. Fíjese, allí al principio, a mano izquierda, en capítulo 1, dice la verdad según la piedad. El conocer a Dios en forma personal. Y es un contraste con lo que aparece en el versículo 16 del capítulo 1, cuando habla de personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchas personas en nuestra sociedad profesan conocer a Dios, pero lo profesan de labios, pero con sus hechos lo niegan. Que ninguno de los que estamos aquí seamos acusados de ser profesantes de conocer a Dios, pero negarlo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra conducta. Qué tremendo el hecho de que haya personas que digan que conocen a Cristo, que conocen a Dios, que disfrutan de una vida nueva, pero sus hechos niegan la expresión de sus labios. En el capítulo 3 vamos a ver, y seguramente ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya conocen, cómo se describe claramente la obra de Dios en aquellas personas. Éramos, dice en el capítulo 3, versículo 3, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo malicia y envidia aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. Esto era la vida pasada de los cretenses, pero también era la vida pasada de muchos de nosotros, tal vez todos nosotros, de una u otra manera. Insensatos, rebeldes. Y la lista es bastante terrible, ¿no? Cuando habla del pasado, esas 7 prácticas que son mencionadas aquí. Y luego el cambio. Pero, versículo 4 del capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Todos los que estamos aquí conectados en esta noche podemos decir, hay un pero. Hubo un momento en mi vida cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor. Y dice entonces, nos salvó. Y cada creyente puede decir, me salvó. Qué contraste entre aquellos que disfrutan la verdad, que según la piedad
la verdad que nos lleva a vivir vidas piadosas, concordantes con la naturaleza divina, en contraste con aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, toda buena obra. Ahí están las citas, la columna, perdón, lo que está en verde allí, toda buena obra, ahí están las citas donde aparecen esta expresión, que es lo que el apóstol Pablo recalca, que es la vida, la práctica de la piedad relacionada con las buenas obras. En contraste también con aquello que aparece en el versículo 14, la verdad conforme a la piedad, pero aquí en el versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Muchas historias, muchas fábulas, muchas cosas que no llevan a ninguna cosa provechosa en la vida práctica. Y muchos mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto ha sido realmente un problema bastante grande a través de la época de la iglesia, la era de la iglesia, ¿no? Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero aquí está, en contraste con aquello, la sana enseñanza. Mire, allí en el versículo 9 habla de que aquella persona madura, aquella persona que es descrita como una persona que es un ejemplo, un modelo para los demás creyentes, y ojalá todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que, querámoslo o no, estamos siendo observados por otros. Somos ejemplo para otros. Aunque tengamos muy poca edad, muy poco tiempo como creyentes, hay personas que nos están observando. Y realmente recordemos lo que el Señor Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué testimonio más precioso, observar a una persona que es un buen ejemplo, un buen modelo para otros, allí en su familia, en el barrio, en el trabajo, en el lugar de estudio. Aquí dice que aquella persona madura, retenedora de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en la medida en que uno, en primer lugar, retiene la palabra, uno puede utilizar la palabra con la destreza que hace posible que otros reciban aquella enseñanza saludable, sana enseñanza. Fíjese que aquí en el versículo 13 habla de ser sanos en la fe. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Hay algunas personas a las cuales había que reprender duramente para que sean sanos en la fe. Dios quiere que nosotros seamos sanos en la fe. Y siendo sanos en la fe, nosotros vamos a vivir una vida saludable. ¿Ya? Aquí en el versículo 1 del capítulo 2 dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la doctrina saludable. Una doctrina saludable, así como un alimento saludable, es lo que genera una buena salud, es lo que nos hace poder alimentarnos adecuadamente y un crecimiento normal. Un crecimiento normal. Y ya en el versículo 14 del capítulo 2, cuando habla del pueblo de Dios. Aquí habla, dice, versículo 14 del capítulo 2, acerca del Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí están las buenas obras. Qué hermoso poder ser parte de este pueblo celoso de buenas obras. Dios desea que haya matrimonios piadosos. Dios desea que seamos personas piadosas, que tengamos matrimonios piadosos, que tengamos familias piadosas en medio de una sociedad corrupta. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para beneficio de otros que aún están en tinieblas? ¿O estamos todavía en tinieblas sin experimentar el poder transformador de la gracia? Vamos a seguir, si Dios quiere, estudiando. Mire, hay dos expresiones que se utilizan para hablar de las buenas obras. Y nos ayudan a entender, porque por naturaleza nosotros no somos dados a hacer buenas obras. El pensamiento nuestro, como dice ahí desde el principio del libro del Génesis, ¿no? El pensamiento de nosotros los seres humanos es de continuo solamente mal. Pero cuando la gracia de Dios actúa en nosotros podemos y debemos hacer buenas obras. Hay dos expresiones diferentes. Voy a citarlos y después espero seguir con esto en la voluntad del Señor, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo se habla de las buenas obras. Una expresión es la expresión argón agatón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mire, en el capítulo 1, versículo 8, y en el versículo 16, así como en el capítulo 2, en el versículo 5, y en el capítulo 3, versículo 1, esta expresión significa que es algo que se desprende del estado moral del corazón. Estas buenas obras. Es como son expresiones claras de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, ¿no es cierto? Hablo a la boca, pero de la abundancia del corazón actuamos nosotros. Y esta expresión que aparece en estos 4 versículos que mencioné es una. Pero hay otra expresión que se llama, que es ergón kalón. Es lo que es un acto visible, loable, que los otros pueden ver. O sea, es una acción que otros pueden ver y que es algo loable. Y esta expresión aparece en 3 versículos en el capítulo 2, el versículo 3, el versículo 7, el versículo 14, y 2 veces en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 14. El tiempo me ha alcanzado. Yo ya debo terminar porque luego tengo otra reunión a las 9, o pasadito a las 9, pero los dejo con estos pensamientos. Los dejo con esta tarea, podríamos decir. Busquen esos pasajes que le he dicho y si Dios quiere vamos a continuar en la voluntad de Él, del Señor, mañana. Y mientras tanto, veamos qué podemos sacar en limpio en relación con nuestra vida piadosa, con nuestra vida de crecimiento. Estamos exhibiendo una vida conforme a la voluntad del Señor en medio de esta sociedad corrupta en que nos toca vivir, en esta sociedad mentirosa, en esta sociedad cruel, en esta sociedad glotona, ociosa, en la cual nos toca vivir. Ojalá nos diferenciamos mucho de lo que antes éramos en nuestra vida pasada, para glorificar y honrar al Señor en nuestras vidas. Hasta aquí voy a llegar por esta noche. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra poder estar juntos
algunos que no veía hace mucho tiempo, y hay otros que lo estoy viendo más continuamente. Gracias al Señor por poder estar juntos y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saludo con amor en el Señor. Y aquellos que aún no son de Cristo, ojalá piensen, lean en esta epístola lo que Dios puede hacer en sus vidas, independiente de lo que haya sido hasta ahora. Y como Dios nos quiere bendecir a cada uno de manera muy abundante. Muchas gracias.